historia se basa en un niño que por desgracia conoció al demonio. Cuando Alejandro tenía 8 años, su abuela solía decirle que había cosas en el mundo que era mejor no ver. Pero la curiosidad de un niño es más fuerte que cualquier advertencia. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando la luz se fue en la casa de su familia, un viejo caserón de paredes gruesas y madera crujiente. Alejandro dormía en su habitación cuando un sonido extraño lo despertó. Era un susurro, suave como el viento, pero con una cadencia que le heló la sangre. Se sentó en su cama y trató de ver en la oscuridad. Al principio, creyó que era su madre, que a veces hablaba sola en la cocina cuando pensaba que nadie la escuchaba. Pero el sonido venía del armario. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con una mezcla de miedo y fascinación, Alejandro puso los pies en el suelo frío y caminó hacia la puerta del armario. Su mano temblaba al tocar la manija. Abrió lentamente y, en el reflejo de un espejo empolvado dentro del armario, vio algo que no debía estar allí. 2 ojos rojos como brasas ardían en la oscuridad. No pertenecían a ningún animal ni a ninguna persona. Eran profundos y hambrientos. Una sonrisa se dibujó en el espejo, unos dientes afilados asomaron y el reflejo comenzó a moverse, aunque Alejandro no lo hacía. Su corazón latió con furia cuando la criatura habló con voz baja y grave. El reloj avanza, pero no para todos. ¿Sabes en qué sombra caminas, Alejandro? El niño quiso gritar, pero su cuerpo no le respondió. Sintió como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Su reflejo en el espejo no era él. Era otra cosa, algo que sonreía mientras él temblaba. De repente, la criatura extendió una mano desde el espejo y trató de tocarlo. Alejandro sintió un calor insoportable. Su mente le gritaba que corriera, pero sus pies estaban clavados al suelo. Solo cuando escuchó los golpes en la puerta de su habitación y la voz de su madre llamándolo, el trance se rompió. Cayó hacia atrás, jadeando. Cuando miró de nuevo, el espejo solo reflejaba la oscuridad de su cuarto. El armario estaba vacío. Su madre encendió una vela y corrió a abrazarlo. Él le contó lo que había visto, pero ella lo acunó con palabras tranquilizadoras. Fue solo una pesadilla. Pero Alejandro sabía que no lo era. Porque, justo antes de que su madre cerrara el armario de nuevo, vio 2 ojos rojos que aún lo observaban en el reflejo. Esa fue la primera vez que vio al diablo. Y no sería la última. Los días siguientes, Alejandro intentó olvidar lo sucedido. Pero cada vez que se encontraba solo en su habitación, sentía la presencia en el espejo. A veces, un susurro inaudible rozaba sus oídos, y otras, su reflejo parecía demorarse un instante más de lo normal antes de imitar sus movimientos. Una noche, la tensión se volvió insoportable. Decidió cubrir el espejo con una sábana y asegurarse de que el armario estuviera bien cerrado. Pero en mitad de la noche, un frío inusual lo despertó. La sábana estaba en el suelo y la puerta del armario, entreabierta. Alejandro, susurró la voz, más clara que nunca. Él se levantó temblando y quiso correr a la habitación de sus padres, pero algo le bloqueó el paso. El espejo estaba oscuro, más negro que la propia noche, y dentro de él, la criatura emergía poco a poco. «Ven», susurró el diablo. «Cruza, ya no puedes huir». Alejandro gritó con todas sus fuerzas. La puerta de su habitación se abrió de golpe y su padre encendió la luz. No había nada. El espejo reflejaba con normalidad la figura aterrada del niño, pero él sabía que lo que había visto era real. Desde entonces, el miedo nunca lo abandonó. Su madre llevó el espejo al sótano, asegurándole que así estaría a salvo. Pero Alejandro sabía que los espejos no necesitan estar en su habitación para observar. Y que algún día, el diablo lo llamaría de nuevo, y esta vez, tal vez él respondería. Los años de tormento. Alejandro creció con la constante sensación de ser observado. Sus amigos lo notaban distraído, su familia preocupada, pero nadie podía entender el miedo que lo atormentaba. Con cada año que pasaba, el diablo se hacía más presente. Oía su nombre en susurros, veía sombras moverse en los espejos de la casa, y en más de una ocasión, despertó con arañazos en su piel.
A los 17 años, Alejandro decidió enfrentar su miedo. Descendió al sótano donde su madre había guardado el espejo. El polvo cubría la superficie, pero al limpiarlo, su reflejo seguía siendo él, hasta que sonrió por su cuenta. «Has vuelto, Alejandro», susurró la criatura. «Ahora, es mi turno». El vidrio se agrietó y una garra emergió de la superficie. Alejandro intentó huir, pero la habitación se oscureció completamente. Sintió que lo arrastraban, su cuerpo se volvió pesado y una fría desesperación lo invadió. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la negrura. Cuando su familia encontró el espejo días después, estaba roto en 1000 pedazos. Pero Alejandro nunca apareció. Solo su reflejo permanecía atrapado en los fragmentos rotos, observando con ojos rojos y hambrientos a quien se atreviera a mirar demasiado tiempo. Epílogo: el legado del espejo. Años después, una nueva familia se mudó a la casa. Un niño de 8 años, curioso como Alejandro, bajó al sótano. Entre las cajas viejas encontró un pedazo de espejo roto. Al levantarlo, vio su reflejo, y detrás de él, 2 ojos rojos lo observaban. «Hola», susurró la voz desde el espejo. «Te estaba esperando». La historia de Alejandro no terminó con él. El diablo siempre encuentra una nueva víctima. Después de ese fatídico encuentro en el sótano, Alejandro intentó retomar su vida, pero el miedo lo acompañaba. Cada noche, al apagar las luces, sentía como si los ojos rojos del diablo lo estuvieran observando, esperándole. A veces, creía ver figuras oscuras en las esquinas de su habitación, sombras que se movían sin ser llamadas. En la escuela, sus amigos empezaron a notar cambios en su comportamiento. Estaba más callado, más distante. En su mente, las voces susurraban constantemente, y su reflejo en los vidrios de las ventanas parecía imitarlo con un leve retraso, como si el espejo lo estuviera esperando, acechando, siempre un paso atrás. Una noche, mientras miraba su reflejo en el agua de un charco tras una tormenta, vio algo que nunca debería haber visto. Su rostro sonrió por sí mismo. Pero no fue una sonrisa inocente. Era una sonrisa cruel, llena de maldad, como si su propio rostro estuviera poseído. Decidió que debía ir a buscar respuestas. No podía vivir con el miedo que lo consumía. Buscó en libros antiguos, se sumergió en mitos y leyendas, buscando una forma de liberarse de su tormento. Fue entonces cuando descubrió la verdad. El diablo, o la entidad que se había apoderado de él, no era solo un ser que se alimentaba de miedo. Era una sombra que vivía dentro de los espejos, un ser que se alimentaba de los reflejos de aquellos a quienes atrapaba. La única forma de librarse de él era romper la cadena, destruir el espejo que lo mantenía atado a su alma. Pero lo que Alejandro no sabía era que cada vez que se acercaba al espejo, el diablo se hacía más fuerte. El reflejo se volvía más detallado, más consciente. Ya no solo sonreía, sino que comenzó a hablarle directamente, a llamar su nombre en sus sueños, susurrándole promesas de poder a cambio de su alma. Una noche, después de semanas de tormentos, Alejandro regresó al sótano decidido a destruir el espejo de una vez por todas. Pero al llegar, encontró algo aún más aterrador que lo que había imaginado. El espejo ya no estaba allí. En su lugar, había una serie de espejos pequeños, dispuestos en un círculo, cada uno reflejando su propio rostro, distorsionado, deformado. Uno de los reflejos comenzó a moverse por su cuenta, una copia de él que lo observaba con ojos llenos de furia. ¿Pensaste que podrías escapar?, susurró la figura. Y este no es un juego, Alejandro. Tu alma es mía. El niño intentó retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar, como si cada espejo estuviera absorbiendo su energía vital. Los reflejos empezaron a distorsionarse, multiplicándose, formando figuras oscuras que se acercaban lentamente hacia él. En ese momento, entendió la verdad. El diablo no solo había estado atrapado en un espejo. Él era el espejo, y los reflejos, las sombras, eran solo fragmentos de su poder. Entonces, con una desesperación creciente, Alejandro intentó destruir los espejos. Golpeó con fuerza el vidrio, pero por cada fragmento que caía, otro se formaba en su lugar. Los ojos rojos comenzaron a aparecer en todos los reflejos, y el diablo,
con su voz burlona, le habló de nuevo. Cada vez que miras, me das más poder. Cada vez que huyes, me acercas más. No hay escape, Alejandro. No hay fin. El niño gritó, pero nadie lo escuchó. La habitación se llenó de risas macabras mientras el reflejo de Alejandro se desmoronaba, arrastrándolo a la oscuridad del espejo. Años después, otro niño. El tiempo pasó y la casa quedó vacía. La familia que vivió allí después de la desaparición de Alejandro no tardó en sentir la extraña sensación de ser observados. Los niños pequeños comenzaron a contar historias de la criatura del espejo, de una figura que aparecía cuando menos lo esperaban. Pero lo peor fue cuando uno de los niños, curioso como Alejandro, decidió bajar al sótano en busca de aventuras. Encontró los pedazos rotos del espejo y, al ver su reflejo en uno de los fragmentos, vio los ojos rojos. La voz volvió a susurrar. Te estaba esperando. El ciclo continuaba. Y con cada generación, la criatura del espejo se hacía más poderosa, más astuta. Nadie sabía cuándo o cómo comenzaba, pero todos comprendían el mismo mensaje: la oscuridad nunca se apaga, y siempre hay alguien dispuesto a mirar. Gracias por escuchar esta historia.